Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 9 del curso. Abordamos el tema del modernismo hispanoamericano. Esta corriente va a surgir a fines del siglo XIX en Hispanoamérica y se considera como su iniciador a Rubén Darío, cuando en 1888 publica su obra Azul, cuya primera edición apareció en Chile. Muy bien, esta es la obra entonces considerada como la iniciadora o fundadora del modernismo. Ahora, ¿en qué contexto se va a desarrollar justamente esta corriente y cuál fue su importancia? Veamos, el modernismo es importante porque significó la primera corriente o movimiento plenamente original de Hispanoamérica. Antes, nuestros escritores, ¿qué hacían nuestros escritores latinoamericanos? Tenían que imitar, ¿no?, los modelos europeos, desde el Renacimiento, el Barroco, Neoclásico, Romanticismo, Realismo. Pero, de pronto, surge una corriente acá en América que luego van a tomar sus aportes, por ejemplo, allá en España, ¿no?, la generación del 98. Entonces, eso es importancia, la primera corriente plenamente original de Hispanoamérica. Ahora, se va a desarrollar un contexto donde las sociedades latinoamericanas comienzan un lento proceso de modernización, justamente por influencia de Estados Unidos, ¿no?, que ya comienza digamos, a hacer sentir su hegemonía. Muy bien, entonces va a primar el afán mercantilista, materialista. Las sociedades entonces, digamos, la sociedad comienza a valorar el lucro. Y ahí se genera un problema. El artista entonces, el artista del modernismo, ¿qué valora? El modernista básicamente valora la belleza por sí misma, ¿no?, la belleza artística. Y ve que la sociedad valora el lucro y se produce un desencuentro. Por eso que el artista se siente marginado, incomprendido por una sociedad que solamente valora el lucro, el materialismo, el mercantilismo. Justamente, su producto, la obra de arte, se transforma en una mercancía. Se inserta pues dentro de un circuito económico. Pero el artista rechaza esta concepción materialista o del lucro. ¿Qué más? Tiene que profesionalizarse. Rubén Darío es uno de los primeros, digamos, escritores que vive plenamente de su arte, aunque también se tienen que dedicar al periodismo, ¿ya? Muy bien. El artista entonces rechaza el gusto vulgar y se va a alejar entonces de lo cotidiano. Esto lo va a plasmar muy bien Rubén Darío en uno de los cuentos de Azul titulado El Rey Burgués, que en un momento lo analizaremos. Bien, esto es en cuanto al contexto en el cual se desarrolla el modernismo. Veamos ahora sus principales características. En su separata lo han sintetizado muy bien. Tenemos 5 grandes rasgos, ¿no? Vamos a explicar en qué consiste. Uno de ellos es el cosmopolitismo. ¿A qué se refiere? Los modernistas, ¿no?, Rubén Darío y otros, ¿no?, van a prestar atención a los grandes focos culturales. Nos referimos a Europa y Estados Unidos, ¿correcto? Que en aquel momento funcionaban como dos grandes centros culturales. Van a estar atentos a la producción de estos lugares, a su actividad artística, etc. Muy bien. El sincretismo consiste en la síntesis de aportes. Van a asimilar diversos aportes, sobre todo de la poesía francesa. Rubén Darío tiene una marcada influencia de dos corrientes de la poesía francesa del siglo XIX. Por un lado, el simbolismo y por otro, el parnasianismo. A ver, ¿cómo se manifiesta esto? De los simbolistas, por ejemplo, recoge la idea de la sinestesia, ¿no? Es decir, el poema tiene que producir múltiples sensaciones. Muy bien, sensaciones visuales, cromáticas, auditivas, ¿no? También la musicalidad, el colorido, también son elementos que toma entonces de los simbolistas. ¿Qué toma de los parnasianos? De ellos va a tomar, por ejemplo, la concepción del arte por el arte, la belleza artística por sí mismo. Por eso que el poeta, el artista, se encierra en la idea de la belleza, ¿no?, y se aparta de lo cotidiano, que lo considera algo prosaico, algo vulgar. También toma de los parnasianos
esta noción de, digamos, el rigor formal, ¿correcto? El trabajo con el estilo, con la forma. Recuerden que Rubén Darío es considerado uno de los grandes renovadores de la poesía española, ¿no? Sobre todo en su poemario Prosas Profanas, que es considerado la cumbre del modernismo. Claro, la obra que inicia es Azul, ya sabemos. Muy bien, entonces, estos aportes los toma entonces del simbolismo y del parnasianismo. El esteticismo es la búsqueda de la belleza artística. Este rasgo lo plantean también de otros modos, es el preciosismo, ¿no? Un lenguaje enjollado, todo lo que alude a la belleza, es decir, estos poetas y artistas transforman en fuente de belleza cualquier dimensión de la realidad. Te habla de flores hermosas, las rosas, claveles, geranios, de aves como el cisne, justamente, el símbolo del modernismo, el símbolo de la belleza que es el cisne. Rubén Darío es conocido como el poeta de los cisnes, justamente, ¿no? Pavos reales, etcétera. Oro, plata, mármol, rubí, diamantes, alabastro, mármol, etcétera. Una serie de elementos que nos hablan acerca de la belleza y el lujo. El hispanoamericanismo. Quisieron ser representativos de toda Hispanoamérica como una gran nación, ¿no? La idea de la supranación, dice Giuseppe Parata. Por ejemplo, representante del modernismo en el Perú fue Chocano. Este poeta peruano tiene una obra muy conocida, un poemario muy famoso, Alma América, ¿no? El título ya te hace alusión justamente a este rasgo. Va a representar diversos paisajes de acá de América, ¿no? Incluso hay un poema de este libro titulado Blasón. ¿Cómo inicia Blasón? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Le está cantando a toda América, ¿no? Claro, ahí también hay un elemento ególatra. Dice, soy el cantor de América, dice Chocano. Muy bien. El exotismo, ¿en qué consiste? Es evadirse de lo cotidiano, alejarse de la dimensión de lo cotidiano. Es una evasión a tiempos y lugares lejanos. Por ejemplo, en poemas y también en relatos, Rubén Darío nos lleva a la época digamos, la época clásica, la época grecolatina. Nos habla de ninfas, de sátiros, de faunos, de dioses y diosas griegas. Entonces, hay una evasión en el tiempo, al pasado grecolatino. Pero también hay una evasión en el espacio, cuando en ciertos poemas nos habla pues del Oriente, los países asiáticos, China, ¿verdad? Eso también es una evasión, evadirse de lo cotidiano. Bien, ahí tenemos entonces los 5 grandes rasgos del modernismo. Veamos ahora lo que significó Azul. La primera edición salió así con puntos suspensivos. Azul acepta una doble clasificación en cuanto a los géneros. Pertenece al género épico, ya que contiene cuentos, pero también pertenece al lírico, ya que contiene poemas. En cambio prosas profanas no. Prosas profanas solamente pertenece al género lírico. A ver, en sus cuentos, Darío va a, digamos, a utilizar un lenguaje poético, hay un lenguaje lírico, ¿no? Uno de los cuentos más importantes se titula El Rey Burgués, ya que allí va a exponer la siguiente idea, va a desarrollar la siguiente noción: la situación del artista en la sociedad contemporánea, ¿no? El artista como un ser incomprendido, como un ser marginado, ¿no? Y no solamente en el Rey Burgués, también lo tenemos en El Sátiro Sordo, El Velo de la Reina Mab, otros relatos que conforman Azul. ¿De qué trata el Rey Burgués? Rápidamente. Este rey tiene en su palacio todo lo que el dinero puede dar, lujo por todos lugares, ¿verdad? Escaleras de mármol, grandes estatuas, colecciones de hermosos cuadros. En el jardín tiene las flores más hermosas, en los estanques tiene cisnes, pavos reales, etc. Un día le llevan una rara especie de hombre, un poeta. El rey le dice, ¿qué haces? ¿No? Y el poeta comienza su discurso, que le canta la belleza, la naturaleza. Una vez que termina, el rey consulta con sus consejeros y le dice, señor, que se gane la vida dándole vueltas al manubrio de una cajita musical. Y eso ordena el rey. Pieza tocada por pedazo de pan, o te mueres de hambre, le dice, ¿no? Muy bien, el artista tenía que estar tocando esta cajita musical,
y hasta en la noche más fría de invierno, él afuera en el jardín muriéndose de frío, y adentro en el palacio había una gran fiesta galante, y al día siguiente cuando lo van a ver, está muerto, con una sonrisa entre los labios y agarrado a su cajita musical. Murió pensando, imaginando el día en que podría componer su gran obra. El rey burgués valoró a este poeta, prefirió algo práctico, ¿verdad? Que lo entretenga, ¿no? Entonces lo que plasma Rubén Darío es que el artista es un ser incomprendido, marginado por una sociedad que solamente valora el lucro, ¿no? En sus poemas destaca uno titulado El año lírico, que hace alusión a las 4 estaciones, ¿muy bien? En los poemas de Azul podemos observar o podemos apreciar los siguientes grandes temas. El amor y la naturaleza. Esto evidencia cómo en Azul hay todavía un rezago romántico de la corriente del romanticismo. Ojo, en los poemas de Azul, ¿ya? No en sus cuentos. En sus cuentos ya Rubén Darío está asimilando la influencia francesa, ¿no? Del simbolismo y del parnasianismo, ya podemos encontrar estos rasgos. Pero en los poemas de Azul todavía hay rezagos del romanticismo, por el tema del amor y por el tema de la naturaleza, ¿no? Bien, veamos ahora el otro tema que es la poesía hispanoamericana del siglo XX. Bien, se considera como fundadores de la poesía moderna en Hispanoamérica, es decir, la poesía del siglo XX, a 3 grandes exponentes. Un peruano, César Vallejo. También a Rubén Darío, ya sabemos por qué, porque básicamente él es considerado un fundador de una corriente pues propiamente original de América, ¿no? Y al poeta chileno Pablo Neruda. Justamente, ¿no? Nos tenemos que concentrar en Neruda. Bueno, su verdadero nombre fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, ¿no? Pero más conocido como Pablo Neruda. A ver, Neruda fue premio Nobel de Literatura, no olvidarse, ¿verdad?, en el año 71, y su poesía atraviesa 4 grandes etapas. Aquí en la ¿no?, nos interesa básicamente la primera, llamada de iniciación, ¿ya? Sobre eso, digamos, se concentra el temario, ya que en la etapa de iniciación tenemos su gran libro de poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada, sin desmerecer sus demás etapas, ¿ah? Recuerden incluso que se considera que es en su segunda etapa donde llega a su cumbre. Su segunda etapa es vanguardista, o también llaman de la poesía residenciaria, por su poemario Residencia en la Tierra. Bien, examinemos entonces qué características presenta 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pertenece entonces a la etapa de iniciación, ¿no? El autor está muy joven, ¿no?, y compone este gran libro, ¿no?, de poesía amorosa. En muchos poemas Neruda utiliza el verso libre. Alguien dirá, profesor, pero el verso libre es una característica de la vanguardia, y este todavía no es su etapa vanguardista, sino la siguiente. Pero ya podemos apreciar cómo está utilizando el verso libre. Más bien, en este libro tiene influencia de 2 corrientes. El modernismo, ¿no?, la corriente pues que todavía tenía cierta hegemonía, y también del romanticismo. Bueno, neorromanticismo también se le denomina, ¿ya? ¿Cómo va a aparecer? Por el tema de la naturaleza y cómo el yo poético asocia sus estados sentimentales justamente al paisaje o naturaleza, ¿no? Muy bien, va a ser muy importante entonces este elemento neorromántico en la poesía de Neruda. ¿Qué temas va a desarrollar? Uno de los grandes temas, o el tema central, es el amor, evidentemente, ¿no? Lo dice el título del poemario. El amor va a estar asociado, por un lado, a la distancia, a la lejanía del ser amado, ¿no?, y al fracaso de la comunicación. Esto, además, en una atmósfera de melancolía, un recuerdo triste de la amada, ¿no? Otra idea muy importante, incluso se ha evaluado en muchos simulacros acá en la PRE, ¿no?,
es que la mujer se presenta como imagen de la naturaleza, ¿no? Bien, está asociada entonces a la naturaleza, el cuerpo femenino. De esta manera, el poeta busca recobrar ese vínculo perdido, hombre-naturaleza, justamente, ¿no? Esto mediante el cuerpo femenino. Ya hemos explicado también que otro rasgo del romanticismo es cómo asocian los estados sentimentales justamente al ámbito de la naturaleza. También desarrolla la idea de la complementación, ¿no? La pareja se complementa. En sus separatas les han citado dos poemas muy conocidos de él, ¿no? Examinemos el poema 1, la primera estrofa, que es la más suave, ¿no? Porque el poema 1 tiene una alta dosis de erotismo, ¿no? El poema 1, la primera estrofa dice así: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Dice, cuerpo de mujer, blancas colinas. Evidentemente, está aludiendo a la naturaleza, pero al mismo tiempo a una parte del cuerpo femenino. Las blancas colinas se refieren a los senos de las damas. Te pareces al mundo, dice. El cuerpo de la mujer como imagen entonces del mundo, de la naturaleza. Luego dice, mi cuerpo de labriego salvaje te socava. ¿Qué significa socavar? Hacer un hoyo, un hueco en la tierra. Está aludiendo aquí a una relación sexual. Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Otra vez la mujer asociada entonces a la tierra, a la fecundidad, fuente de vida. Entonces, esta idea es muy importante y aparece desde el poema 1, ¿no? Como la mujer es una imagen de la naturaleza. El poema 15, muy citado, ¿no? Allí se aprecia nítidamente este tema que es el amor, la lejanía y la incomunicación. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, ¿no? Menciona, dice, me gusta cuando callas, hasta, ¿no? Porque estás como ausente, dice, ¿no? La lejanía. Me oyes desde lejos, dice, ¿no? Y mi voz no te toca, la incomunicación, ¿no? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Ahí tenemos la idea de la complementación de la pareja. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía, ¿no? Hay un tono entonces de tristeza. Me gusta cuando callas y estás como distante, ¿no? Y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes de lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces unos fragmentos del poema 15, ¿no? Otro poema también muy importante, muy citado, es el poema 20. No les han puesto, pero les voy a recitar algunos versos. ¿Cómo se inicia? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. La naturaleza y cómo está trasladando su estado sentimental de melancolía a este ámbito, ¿no? Cómo lo asocia. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. El tono de melancolía, el recuerdo nostálgico, ¿no? De la amada. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Dice. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Se muestra incluso hasta confundido, dice, ¿no? Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Famoso verso de Neruda, ¿no? Es una antítesis
Esto poniendo el amor como algo breve y el olvido como algo extenso, ¿no? Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bien, ahí tenemos entonces los principales temas acerca de este gran poemario de amor. Examinemos ahora las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien, cuando uno examina pues la producción narrativa en el siglo XX en Hispanoamérica, se va a encontrar con una serie de etapas. Separato lo menciona, ¿no? Hay tres grandes momentos. Una etapa, digamos, incipiente, ¿no? Una etapa de los inicios que abarca la década del 20 y del 30, donde no hay mayores aportes de la vanguardia al campo de la narración. O sea, acaso, ¿no? Se denomina nueva narrativa hispanoamericana a los aportes de, de las corrientes vanguardistas en el campo de la narrativa, la novela y el cuento, ¿no? Lo que pasa es que cuando hace sentir su influencia la vanguardia en Hispanoamérica, primero se manifiesta en la poesía y luego ya al campo de la narrativa. ¿Muy bien? Entonces, en esta primera etapa llamada pues de inicios, emergente, dice tu separata, ¿no? Entonces, no hay mayores obras, digamos, trascendentes. Por ahí se menciona, por ejemplo, a Martín Adán. Él tiene una novela mezclada con poesía titulada La casa de cartón, ¿no? Luego vamos a la segunda etapa llamada de consolidación, décadas del 40 y 50. Ahí ya tenemos cómo estos narradores han asimilado ya estos aportes. Y tenemos a grandes exponentes. Jorge Luis Borges, considerado por muchos como el iniciador de esta nueva narrativa hispanoamericana. Bueno, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de literatura, el autor pues justamente de El señor presidente, novela donde se critica a los dictadores. Alejo Carpentier, el creador de, digamos, Lo Real Maravilloso, ¿no? Y Juan Rulfo, gran escritor mexicano, ¿no? Muy bien, en esta etapa de consolidación ya tenemos a grandes autores y buenas obras. Sin embargo, digamos, la etapa, digamos, más recordada o, digamos, donde la literatura hispanoamericana llega a su apogeo es la siguiente, denominada la del boom hispanoamericano, ¿no? Ahora, muchos consideran al boom como una mezcla de, por un lado, obras de calidad más éxito editorial. De esto carecieron los autores de la segunda etapa de consolidación. Éxito masivo de ventas. El boom además se desarrolló en la década del 60 y hasta mediados del 70. En un momento en que se había dado pues la Revolución Cubana, una época pues de, de grandes luchas políticas, ¿no? Muchos consideran a los cuatro grandes exponentes del boom. El núcleo del boom estaría conformado por Vargas Llosa, ¿no? Por el Perú, García Márquez por Colombia, por Argentina tenemos justamente a Julio Cortázar y un mexicano, Carlos Fuentes. Ellos serían el núcleo del boom. Esta lista puede ampliarse según el enfoque, ¿no? Muy bien, veamos ahora sus características. A ver. Múltiples voces o puntos de vista, dice tu separata. Es decir, ahora vamos a encontrar en una novela, en un cuento, diversos narradores, ¿no? Antes no. Uno puede hacer un contraste, ¿no? Hasta el siglo XIX, en el realismo, se utilizaba el narrador omnisciente, narrador Dios. Era el único punto de vista del cual se contaba toda la historia. Llega el siglo XX y los narradores, los escritores, utilizan ahora varias voces. Por ejemplo, en el cuento de Cortázar titulado La señorita Cora, una voz narrativa es la de la madre. Está en el hospital, su hijo jovencito lo van a operar, está preocupada. Otra voz narrativa es la del muchacho, justamente, que lo van a operar, allí está pues molesto, incómodo con la mamá, que lo trata como un niñito, como un nene, ¿verdad? Que dirá la enfermera que no, su mamá lo trata así. Otra voz narrativa es la de la enfermera, que da título al relato, pues la señorita Cora, que digamos está atendiendo a este paciente, ¿verdad? Otra voz narrativa, tenemos ahí la del enamorado de la enfermera, que está molesto porque este paciente joven está mirando mucho a su enamorada, etc., ¿no? Tenemos hasta 4 puntos de vista o narradores.
que nos están contando la historia. ¿Bien? Allí se aprecia pues este rasgo de los múltiples puntos de vista. El uso del monólogo interior, otro aporte muy importante. Esto lo toman justamente, mejor dicho, nos muestra una influencia del psicoanálisis. Es decir, digamos, van a tratar de mostrar directamente el pensamiento de los personajes. El fluir de la conciencia también se le ha llamado así a esta técnica. Muy bien, lo van a utilizar con abundancia. La ruptura del orden cronológico. Se rompe el orden lineal. Antes, los narradores, por ejemplo, del siglo XIX, los escritores realistas, digamos, cultivaban el orden lineal, ¿no? La historia seguía una secuencialidad cronológica. En el siglo XX esto no es así. Los narradores modernos te cuentan la historia en desorden, ¿ya? Por ejemplo, Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa. Hay una mezcla de diversos tiempos, todo está mezclado allí, ¿verdad? O en La Ciudad de los Perros, de Vargas Llosa. ¿Con qué hecho se inicia? Con el robo del examen de química. Cuando los cadetes están en quinto año, ya les falta poco para terminar. Uno sigue leyendo y páginas más adelante, ¿qué te cuenta? El bautizo. Pero el bautizo es cuando recién ingresaron, en tercer año. Flashback se le llama eso, ¿no? Es una técnica, ¿no? Salto hacia atrás. Sigues leyendo y te cuenta incluso cuando recién ingresaron, o mejor dicho, su niñez de muchos de estos cadetes, ¿no? Sobre todo del poeta y del esclavo. O sea, muchos años atrás, sus problemas familiares, ¿no? Otro flashback, salto hacia atrás. Sigues leyendo, la investigación del robo. Otra vez vuelves en este caso hacia un salto hacia adelante, ¿no? Vuelves al presente, a quinto año, la investigación del robo del examen. Entonces la historia va dando saltos hacia atrás, hacia adelante. Eso es romper el orden cronológico. O 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? ¿Cómo se inicia, no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, y luego te cuenta la fundación de Macondo. O sea, está dando saltos hacia adelante, con Aureliano Buendía lo van a fusilar, luego la fundación de Macondo, que eso es mucho tiempo atrás. Entonces, se rompe el orden lineal. Si la historia está desordenada, si hay monólogos interiores, si hay varios narradores, ahora el lector tiene una participación activa, ¿no? Tiene que ayudar a reconstruir la cronología, estar atento a qué voz está contando, narrando, ¿no? Otro rasgo que también tienen en su separata dice la narración objetiva. ¿Qué significa narración objetiva? Antes, ¿no? Hasta el siglo XIX, ese narrador omnisciente, que era el narrador Dios, digamos, no solamente te narraba los hechos, te explicaba la psicología de los personajes, el motivo de su conducta, etc. El narrador moderno, ¿qué hace? Tiene una mirada limitada, no lo conoce todo, solo te presenta desde el exterior lo que hacen los personajes, sus acciones. No te explica su conducta ni su psicología. Es una mirada objetiva nada más. Yo puedo decir, pues narrar, ¿no? Pablito salió de su casa muy temprano, llegó a la esquina, miró unos periódicos, tomó su bus rumbo a la pre. Punto. Solo he presentado sus acciones. No he buscado explicar su conducta, su psicología, etc., ¿no? ¿Quién lo va a tener que hacer? El lector. Y volvemos a este rasgo muy importante, la participación activa, ¿no? El lector le otorgará significados a esas acciones o conductas. La experimentación lingüística. Van a explotar las capacidades expresivas del idioma. Un ejemplo es el de Julio Cortázar en su novela Rayuela. Cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 68, ¿qué nos dice Cortázar? Apenas él le amalaba el noema, a ella se la golpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaban en un grimado quejumbroso y tenía que embolsonarse de cara al nóvalo.
etc. A ver, Amalaba, Noema, Clemiso, Hidromurias, Ambonios, esas palabras no existen en ningún idioma. Cortázar las está inventando. Hay un juego con el lenguaje, con las palabras, es la experimentación lingüística. Pero un lector atento se da cuenta que aquí te está narrando un encuentro íntimo de los protagonistas de esta novela. Por lo tanto, encontramos experimentación lingüística y además participación activa del lector. También estos autores van a asimilar aportes de, digamos, escritores europeos como James Joyce, por el monólogo interior, y norteamericanos como Hemingway, Faulkner, entre otros. Por lo tanto, encontramos el cosmopolitismo, ¿no? Estuvieron atentos a la producción de los grandes focos como Europa y Norteamérica. Eso del cosmopolitismo también era un rasgo del modernismo. Y llegamos ahora a una característica muy importante: lo real maravilloso o realismo mágico. Es decir, ¿no?, para ellos la realidad era muy compleja. Muchos han tomado como equivalentes, como sinónimos, lo real maravilloso y el realismo mágico, aunque hay unos matices. Lo real maravilloso lo plantea, digamos, Alejo Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo. Lo real maravilloso está, digamos, se sustenta, mejor dicho, en las creencias de los esclavos africanos trasplantados a la zona del Caribe, Centroamérica. Por lo tanto, hay una base histórica para lo real maravilloso. En cambio, el realismo mágico se sustenta básicamente en una figura literaria, la hipérbole, la exageración. Y esto lo tenemos con García Márquez en 100 años de soledad. Pero en líneas generales consiste en la mezcla de, por un lado, lo cotidiano, lo real, con el plano de lo maravilloso, con el plano, pues, de, digamos, lo fantástico. De esta mezcla surge entonces lo real maravilloso o realismo mágico, haciendo que la realidad sea mucho más compleja. También tenemos otro rasgo que es la transculturación narrativa, está en su separata. ¿En qué consiste, no? Estos escritores van a recoger formas tradicionales de nuestras culturas acá en Hispanoamérica, no piensen en el área andina o en Centroamérica, ¿no? Formas tradicionales, prehispánicas, ese pensamiento incluso hasta mágico, pero utilizando nuevas técnicas de contar. Eso es transculturación narrativa. Muy bien. Esta semana, entonces, la semana 9, lo dejamos allí con una nueva narrativa hispanoamericana y sus características, y la siguiente explicaremos las obras de Borges, de Carpentier y de García Márquez. Por cuestiones de tiempo, y bien, se tuvo que partir así, ¿no? En semana 9 tenemos las características de la nueva narrativa y en semana 10 se explica ya las tres grandes obras de esta nueva narrativa. Veamos ahora el desarrollo de los ejercicios propuestos para esta semana. Bien, veamos el ejercicio 1. Dice: respecto a la verdad o falsedad sobre la situación del artista modernista en el mundo moderno hispanoamericano, marque la secuencia correcta. Las obras de arte se transforman en mercancía. Ese enunciado es correcto, ¿verdad? Muy bien. Los artistas son protegidos mediante el mecenazgo. Falso. Ahora el artista tiene que profesionalizarse, vivir plenamente de su arte. Se dedican básicamente a la literatura y al periodismo. El mecenazgo era más bien hasta en los siglos pasados, donde el artista necesitaba el amparo, digamos, de un aristócrata o alguien, pues, con un gran poder económico, ¿no? Ese enunciado entonces es falso. ¿Se consagra el arte como una actividad especializada? Exactamente, ¿verdad? Se consagra a la esfera artística. Bien. ¿Hay un desprecio al gusto vulgar por parte del artista? Correcto. Rechaza lo vulgar, se va alejando de esta sociedad que solamente valora el lucro, lo mercantil, el dinero, etc. Entonces, la clave sería la B. Ejercicio 2. Tenemos un fragmento del poema Sonatina de Rubén Darío. Este poema pertenece a su libro Prosas Profanas.
La pregunta es, ¿qué característica del modernismo resalta? A ver, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. En este fragmento, el poema nos menciona a este personaje, a este ser de la princesa y este mundo que la acompaña. Este personaje y este ambiente no forma parte de lo cotidiano, no forma parte de la vida o experiencia cotidiana. Por lo tanto, se está alejando de lo cotidiano y ese rasgo es el exotismo, justamente. La evasión del ámbito de la esfera cotidiana mediante la imaginación hacia mundos distantes o tiempos distantes buscando la belleza, ¿no? Porque hay otros elementos que aluden a la belleza. Ejercicio 3. Tenemos otro fragmento. Dice, con respecto a la verdad o falsedad sobre las características del modernismo presentes en los versos citados de Responso a Verlaine, de Rubén Darío, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Verlaine, por si acaso, fue uno de los grandes exponentes del simbolismo francés, junto a Baudelaire, digamos, los famosos poetas malditos, ¿no? Y también a Arthur Rimbaud. Muy bien, entonces acá está haciendo alusión al simbolismo francés. ¿Qué más? ¿Qué dice? Padre maestro mágico, liróforo celeste. Liróforo es un sinónimo de poeta, una palabra culta, ¿no? Es el que toca la lira, ¿no? En la antigüedad, pues, el poeta tocaba la lira. Que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. La siringa es un instrumento musical parecido a la zampoña. Pánida, pan tú mismo. Pan se refiere a un dios de la mitología griega, ¿no? ¿Qué coros condujiste hacia el propilio sacro que amaba tu alma triste al son del sistro y del tambor? Sistro también es un instrumento musical en forma de herradura, ¿no? Propilio se refiere allí a, digamos, a los vestíbulos digamos, de un edificio, ¿no? Muy bien, analicemos entonces los enunciados. Secuencia verdadero o falso. Se evidencia la influencia del simbolismo francés, correcto, desde el título, donde es una especie de homenaje a uno de los grandes exponentes del simbolismo como fue Paul Verlaine. Los versos son ejemplo del cosmopolitismo modernista, claro, verdadero. El cosmopolitismo consistió en, básicamente, estar atento a los grandes focos culturales de Europa y Norteamérica. Y en Europa justamente fue Francia. Y en Francia fue la cuna justamente del simbolismo, ¿no? Eso es verdadero. ¿Sobresale su tono de grandilocuencia americanista? No, acá no hay una grandilocuencia por lo americano, ¿no? Más bien lo que se puede apreciar es un homenaje, una alabanza, digamos, ¿no? A este gran exponente del simbolismo francés. ¿Resalta el gran esteticismo formal en los tercetos? Sí, se ha utilizado el terceto y hay, digamos, incluso palabras cultas, ¿verdad? Hay un gran, digamos, trabajo con los versos, ¿no? Ese es digamos, un trabajo formal. Eso es correcto. La clave entonces de la red sería la C. Dice, de acuerdo con el anterior fragmento perteneciente al cuento La canción del loro, incluido en la obra azul de Rubén Darío, marque el enunciado correcto. A ver, en este cuento, ¿qué nos dice? Aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta. El poeta es visto acá como un harapiento, como un mendigo. Llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, ¿no? Llega a una gran calle donde hay casas con mucho lujo, ¿no? El ágata, el mármol son minerales o elementos lujosos, ¿no? Había tras los vidrios de las ventanas, en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosa.
Fue la visión de todos los mendigos, de todos los desamparados, de todos los miserables, de todos los que viven, Dios mío, en perpetua sombra, cayendo al abismo por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Entonces aquí el poeta, ¿no?, es visto como un mendigo, ¿verdad?, como un harapiento que tiene que, digamos, mendigar ahí un poco de pan para no morirse de hambre. Es un ser marginal entonces en esta sociedad. Entonces la clave para la 4 sería la C. El relato presenta al artista como una persona marginada por la sociedad. Dice, con relación a los versos citados pertenecientes al poema Pensamiento de Otoño, incluido en el libro azul de Rubén Darío, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta respecto a las características de la obra. A ver, ¿qué dice el poema, el fragmento? Un cántico de amores brota mi pecho ardiente, que eterno abril fecundo de juventud florece. Que mueran en buena hora los bellos días, llegue otra vez el invierno, renazca áspero y fuerte. El tema amoroso aparece desde el principio, un cántico de amores, ¿no? Bien, y hay un gran trabajo en la sonoridad, en el ritmo de los versos, ¿verdad? Bien, entonces veamos ahora las alternativas. ¿Emplea un lenguaje musical, pues expresa gran sonoridad verbal? Correcto. ¿Trata la temática amorosa por influencia de la poesía romántica? Verdadero también. Tema amor, influencia del romanticismo. Asimila los importantes aportes de la poesía francesa, hasta ahí es correcto. Alemana, esto lo anula, ¿no? No hay influencia acá de la poesía alemana. Entonces, falso. Describe en detalle la naturaleza desde una perspectiva exótica. En este fragmento no se ha tocado el tema de la naturaleza. Que otros poemas de Azul sí lo desarrollen, ¿no?, sería verdadero. Pero en este fragmento no se menciona a la naturaleza. Por eso que es falso. Entonces, la clave sería la C. Ejercicio 6. Tenemos un fragmento del poema 20. Dice, ¿qué tema del poemario se evidencia? Dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Aquí tenemos, digamos, el recuerdo nostálgico del ser amado, la melancolía justamente, ¿no? Yo la quise y a veces ella también me quiso, y con un ambiente de tristeza, dice, ¿no?, los versos más tristes esta noche. Por lo tanto, la clave en la 6 es la E. A partir de la lectura de los versos citados del poema 4 de 20 poemas de amor de Pablo Neruda, se puede notar que, ¿qué dice? Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. La naturaleza está expresando un estado de anímico, ¿verdad? El viento la sacude con sus viajeras manos, innumerable corazón del viento, latiendo sobre nuestro silencio enamorado. El silencio enamorado, ¿no?, y asociado pues a la naturaleza. Entonces la clave en la pregunta 7 es la alternativa B. El paisaje o la naturaleza en este caso está asociado al tema amoroso. Ejercicio 8. Tenemos un fragmento del cuento La señorita Cora de Julio Cortázar, representante del boom. Nos piden completar este enunciado. La característica de la nueva narrativa hispanoamericana que se evidencia es, a ver, una parte dice lo siguiente: no entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Hasta acá tenemos la voz de la madre, ¿no?, que continúa todavía. Dice, podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas, ¿no? La voz de la madre que está narrando. Pero sí, claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Este ya no es la voz de la madre. Es la voz del muchacho, del paciente. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Sigue ahí la voz del muchacho.
Pero sí, señora, se lo vamos a atender como un príncipe. Es bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas debe entrar. Esta es otra voz. En este caso, no lo dice, pero cuando uno lee el cuento completo, se refiere a la voz de la enfermera, la señorita Cora. Por lo tanto, en este fragmento encontramos hasta 3 voces narrativas, la de la madre, la del muchacho y en este caso la enfermera. Entonces, el rasgo presente sería la multiplicidad de puntos de vista. Ejercicio 9. Dice, la pregunta es, ¿qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana podemos identificar en el fragmento de La ciudad de los perros de Vargas Llosa? Tenemos las comillas angulares y luego unas comillas altas, ¿no? En las comillas altas encontramos lo siguiente. Podría ir y decirle dame 20 soles y ya veo. Se le llenarían los ojos de lágrimas y le daría 40 o 50, pero sería lo mismo que decirle te perdono lo que hiciste a mi mamá y puedes dedicarte al puterío con tal que me des buenas propinas. Se cierran estas comillas altas. Hasta aquí es la voz, el monólogo de alguien, de un cadete. Cuando uno lee la novela se da cuenta que es el cadete justamente Alberto Fernández, ¿no? Bajo la bufanda de lana que le regaló su madre hace meses, los labios de Alberto se mueven sin ruido. Esta es la voz ya del narrador, del que cuenta la historia, pero esto había sido la voz del cadete, pero no está hablando en voz alta, sino consigo mismo, interiormente. Acá hay un monólogo interior entonces. Luego dice, el sacón y la Cristina que lleva hundida hasta las orejas lo defienden contra el frío. Su cuerpo se ha acostumbrado a la presión del fusil que ahora casi no siente. Otra vez las comillas. Ir y decirle que ganamos con no aceptar un medio. Deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se arrepienta de sus pecados. Otra vez la voz de este cadete, ¿no? Que está hablando interiormente, ¿no? Consigo mismo. Y luego dice, ¿no? Según el reglamento, los imaginarias deben recorrer el patio del año respectivo y la pista de desfile, pero él ocupa su turno en caminar a la espalda de las cuadras. Bien, en este fragmento podemos encontrar varios ejemplos de monólogo interior, ¿no? Que justamente es lo que se ha resaltado ahí. Por último, ejercicio 10, completar el enunciado sobre la nueva narrativa. Al empleo de novedosos procedimientos técnicos para relatar las tradiciones regionales y culturales de Hispanoamérica se le conoce como. A esto se refiere la transculturación narrativa, ¿no? Recoger las tradiciones y creencias, digamos, de nuestros pueblos, pero dándolos a conocer, ¿no? Narrándolos mediante técnicas modernas de contar, ¿no? La clave entonces es la A. Bien, esto ha sido todo entonces por esta semana 9. Nos vemos en la siguiente sesión.